Mi hermana ayudó a mis padres a destruirme la cara con una crema blanqueadora ilegal para la piel, así que los corté a todos de mi vida para siempre. 2 años después, mi hermana volvió arrastrándose, aterrorizada y suplicando ayuda. Mi familia es la gente más racista que he conocido en mi vida. Cada vez que salíamos afuera en verano, mi mamá contaba las veces que mi hermana mayor y yo salíamos de la sombra, y cuando llegábamos a casa, cada vez equivalía a una fuerte bofetada. Durante años, nuestra rutina matutina consistía en que mi mamá nos untara blanqueador de piel del Dollar Tree por todo el cuerpo, y cuanto más blancas nos veíamos, mejor tratamiento nos daba. Recuerdo que siempre quería ser una niña normal, pero mi hermana, en cambio, era la reina blanqueada. Todas las noches ponía una alarma cada 2 horas para interrumpir su sueño lo máximo posible. Así estaba agotada todo el tiempo, lo que naturalmente la hacía verse más pálida. ¿Qué demonios? Y en lugar de que nuestros padres le dijeran que su salud era más importante que asegurarse de no parecer hispana, la trataban como a una reina. La llenaban de vestidos bonitos, joyas caras, literalmente todo lo que ella quería. Pronto quedó claro quién era la niña de oro, y si yo quería su amor, esto era lo que tenía que hacer. Pero yo estaba desesperada por encontrar otras formas. Sacar sobresalientes en la escuela, limpiar la casa de arriba a abajo todos los fines de semana, dar masajes en los pies a mis padres. Gracias, cariño, pero realmente desearía que te esforzaras tanto en conseguir una piel pálida y hermosa como tu hermana, siempre decían. Y después de que mis padres me compraran un producto literal para blanquear el cabello enviado desde África para mi cumpleaños número 16, pasé todo el día llorando sobre el oso de peluche de Barnes y Noble en mi habitación. Fue entonces cuando entró mi hermana y me abrazó. Pensé que iba a decir que siempre estaría ahí para mí, que debajo del color de la piel yo seguía siendo su hermana y que eso era lo único que importaba. Pero no. Leila, te quiero y quiero ayudarte. Mírame. Miré su cuerpo desnutrido, las ojeras que formaban surcos bajo sus ojos, las quemaduras químicas en el cuero cabelludo por alisarse el cabello. Si yo puedo verme tan hermosa, tú también puedes. Juro que pensé que me estaba tomando el pelo, pero el brillo en sus ojos me dijo lo contrario. Ella realmente creía que tratarse así era el camino. A partir de entonces empecé a usar base 2 tonos más clara que mi piel y siempre encontraba la forma de cubrir el resto de mi cuerpo. No porque odiara mi piel morena o mis rizos naturales, sino simplemente porque eso haría más felices a mis padres. Y después de todo, ellos eran las personas que me habían dado la vida. Avancemos 6 años después. Acababa de graduarme de la Universidad de Florida y, cuando llegó el último día de Acción de Gracias, me sentía realmente bien. Había empezado a correr y pasaba tanto tiempo al aire libre que me vi obligada a abrazar mi piel morena natural y mi belleza, y me encantaba. Y a mi novio Carlos también le encantaba, jajaja. Era mitad puertorriqueño, mitad italiano, y estaba muy familiarizado con todo el tema del racismo internalizado, pero también pasaba por blanco, así que esperaba que todo con mis padres estuviera bien, hasta que la realidad golpeó. Llegué a la casa de mis padres con él tomándome de la mano. Incluso me había puesto una base un poco más clara para suavizar el golpe de todo. Cuando se abrió la puerta, vi a una mujer que parecía mi hermana, excepto que más deprimida, mortalmente pálida y extremadamente delgada. Se me rompió el corazón, y supongo que el suyo también, porque en cuanto nos vio, gritó: «Dios mío, ¿qué le estás haciendo a nuestra sangre?». Mi novio inmediatamente me apretó la mano como diciendo: «Está bien, lo tenemos». Mientras tanto, las lágrimas corrían por mi rostro. «Mi amor, ¿qué te has hecho a ti misma?», gritó mi mamá mientras intentaba deshacerme el moño liso y alisarme el cabello con los dedos. Y entonces vio a Carlos. Su boca se abrió tanto que pensé que la mandíbula se le iba a partir en dos. «Ah, casi me haces creer que este mono era realmente tu novio, pero entiendo que eres joven, solo estás jugando». Luego se rió para sí misma como si fuera lo más gracioso del mundo. Mi papá entonces me agarró la mano para llevarme adentro e inmediatamente le entregó a mi hermana la crema blanqueadora para ponérmela en la cara, excepto que no era la misma de cuando era niña. Esta era la número 2. Esta dolía. «¡Ay, para! ¡Aléjate de mí!», y grité, con las lágrimas corriendo por mi rostro. En cuestión de segundos, me habían salido ampollas en toda la cara y me estaba pelando por todas partes. Mientras gritaba, Carlos llamó al hospital. Pensé que en este punto mis padres se darían cuenta de que estaban siendo idiotas. Pero no, mi papá intentó forcejear con Carlos para quitarle el teléfono. «El dolor es belleza. Armida será hermosa». Mientras tanto, toda mi cara sentía como si la hubieran sumergido en salsa picante más de 100 veces. Por suerte, llegaron, y para cuando me atendieron las enfermeras, mis cejas ya se habían quemado. A la mañana siguiente, cuando desperté de la cirugía de injerto de piel, me encontré con mi novio besándome la mano y llamándome hermosa, hasta que revisé mi teléfono. Inmediatamente noté que había sido bombardeada con docenas de mensajes y llamadas perdidas. El primer buzón de voz estaba enfadado, diciéndome que era una decepción para la familia. El segundo era amenazante. Para el 10º, mi hermana suplicaba que no presentara cargos. «Son nuestros padres», decía en el mensaje. «Solo quieren lo mejor para nosotras. Por favor, ven a casa y podemos arreglar esto». No podía creer que todavía los defendiera después de todo. Su voz sonaba hueca, derrotada, como la de alguien que había dejado de luchar hace mucho tiempo. Carlos se sentó conmigo mientras escuchaba los mensajes, con el rostro cada vez más preocupado. «Leila», dijo en voz baja, «esto no es normal. Lo que te hicieron es abuso. Siempre ha sido abuso». Me tomó la mano con cuidado, evitando la vía intravenosa. Sabía que tenía razón, pero oírlo decirlo en voz alta hizo que algo hiciera clic dentro de mí. Todos estos años había estado intentando ganarme un amor que debería haber sido incondicional.
Había permitido que me lastimaran física y emocionalmente porque pensaba que eso era lo que significaba la familia. Había normalizado su comportamiento, puesto excusas para su crueldad y me había culpado a mí misma por no ser lo que ellos querían. La trabajadora social del hospital entró más tarde ese día. Preguntó sobre mis quemaduras y, por primera vez en mi vida, le conté a alguien toda la verdad sobre mi familia. No puedo contarte qué hice después en este video corto. La historia completa está en el canal, enlace abajo. Todavía estaba en el hospital cuando decidí presentar cargos. La trabajadora social me ayudó a presentar la denuncia policial. Sinceramente, estaba aterrorizada. Mis manos temblaban tanto que apenas podía firmar los papeles. El oficial que tomó mi declaración era un hombre mayor llamado Oficial Ramírez, que no dejaba de mirarme con ojos tristes, como si ya hubiera visto este tipo de cosas antes. Estás haciendo lo correcto, me dijo mientras describía los años de abuso. No voy a mentir, casi me eché atrás como 50 veces durante esa conversación. Hay una culpa rara que viene con denunciar a tus propios padres, incluso cuando literalmente te han quemado la cara con blanqueador ilegal para la piel. Carlos se quedó conmigo todo el tiempo. Me tomó la mano durante todo el interrogatorio y me trajo comida de verdad porque la comida del hospital es pura basura. Las enfermeras no dejaban de llamarlo mi marido y ninguno de los dos los corregía. Se sentía bonito, como un vistazo a un futuro en el que tenía una familia real que realmente se preocupaba por mí. Mi teléfono no dejaba de explotar con mensajes de mis padres y mi hermana. Al final simplemente lo apagué porque leerlos me subía la presión arterial, algo que el médico dijo que no era bueno para mi recuperación. Mi mamá alternaba entre amenazarme y suplicarme que volviera a casa. Mi papá enviaba párrafos largos sobre la lealtad familiar y cómo yo estaba traicionando mi herencia al actuar así. La ironía de que él hablara de herencia mientras literalmente intentaba blanquear mi piel no se me escapó. Los peores mensajes eran de mi hermana Elena. Van a quitarme si haces esto, me escribió. Por favor, Leila, los necesito. No sé cómo vivir de otra manera. Eso me golpeó fuerte. Sabía exactamente lo que quería decir. Cuando toda tu identidad se construye alrededor de complacer a otra persona, la idea de perder esa estructura es aterradora. Me dieron de alta después de 3 días. Mi cara todavía estaba vendada y parecía una momia de una película de terror de bajo presupuesto. Los médicos dijeron que necesitaría citas de seguimiento durante los próximos meses para asegurarse de que los injertos de piel se curaran correctamente. También me dieron una crema especial que costaba más que mi renta mensual. Gracias a Dios por el seguro de Carlos, que cubrió la mayor parte. Fuimos directamente al apartamento de Carlos. No podía enfrentar volver a mi casa sabiendo que mis padres podrían aparecer allí. Carlos vivía en un pequeño apartamento de una habitación cerca del campus, con muebles que no combinaban y una cocina apenas lo suficientemente grande para girar, pero se sentía más seguro que cualquier lugar donde hubiera vivido antes. Esa primera noche fuera del hospital tuve un colapso total. Estoy hablando de llorar feo, mocos por todas partes, todo. Carlos solo me abrazó y me dejó sacarlo todo. No dejaba de decir cómo debería haber hecho algo antes, cómo debería haber protegido a Elena, como tal vez estaba exagerando. Carlos solo escuchaba, secándome las lágrimas de vez en cuando con cuidado para no tocar las vendas. ¿Sabes qué es lo más loco? Le dije alrededor de las 3 de la mañana cuando los dos seguíamos despiertos. Una parte de mí todavía quiere que me quieran. ¿Qué tan jodido es eso? A la mañana siguiente me desperté con un golpe en la puerta. Carlos fue a ver mientras yo me escondía en el dormitorio, aterrorizada de que pudieran ser mis padres. No eran ellos. Era el oficial Ramírez con otro oficial que no había conocido antes. Hemos hablado con tus padres, dijo Ramírez cuando finalmente salí. Están afirmando que todo fue un malentendido, que tuviste una reacción alérgica a un producto de belleza normal. Solo lo miré. Por supuesto que dirían eso. Habían estado encubriendo su abuso durante años con excusas como esa. La nueva oficial, una mujer llamada Oficial Chen, preguntó si tenía alguna evidencia del abuso anterior. ¿Tenía fotos de las marcas de las bofetadas? ¿Había denunciado alguna vez antes? ¿Tenía el envase del producto que usaron en mí? No tenía nada de eso. ¿Quién toma fotos de su abuso cuando es niño? ¿Quién guarda los frascos vacíos de lo que le duele? Empecé a entrar en pánico, pensando que no me creerían, que mis padres se saldrían con la suya como siempre lo habían hecho. Entonces Carlos habló. El hospital tiene el análisis químico de lo que tenía en la cara. Eso debería demostrar que no era un producto de belleza normal. La oficial Chen asintió y tomó nota. Conseguiremos ese informe. Mientras tanto, hemos emitido una orden de restricción temporal. Tus padres no pueden contactarte ni acercarse a ti. Después de que se fueron, revisé mi teléfono otra vez. 17 llamadas perdidas de mi mamá, 12 de mi papá y 23 de Elena, más un montón de mensajes. El mensaje más reciente de Elena me hizo sentir un nudo en el estómago. Y dicen que estás mentalmente inestable, que siempre has inventado historias para llamar la atención. Tienen fotos tuyas luciendo feliz en eventos familiares para demostrarlo. Le mostré el mensaje a Carlos. Van a tergiversar todo, dije. Van a hacer que parezca que yo soy la loca. Carlos sugirió que contactara a cualquiera que pudiera haber presenciado el abuso a lo largo de los años. Mi mente fue inmediatamente a mi antigua vecina, la señora Patel, que solía dejarme esconderme en su apartamento a veces cuando las cosas se ponían mal en casa. También estaba mi consejero de la secundaria, el señor Thompson, que una vez había notado el maquillaje que usaba para cubrir moretones, pero no insistió cuando inventé una excusa sobre una caída. Pasé los siguientes días haciendo llamadas mientras intentaba sanar. La mayoría de la gente recordaba vagamente que algo no estaba bien en mi familia, pero nada lo suficientemente específico como para ayudar. La señora Patel se había mudado a Arizona. El señor Thompson recordaba vagamente haber estado preocupado, pero no tenía documentación. Estaba empezando a perder la esperanza cuando recibí un mensaje de un número que no reconocía. Esta es Yasmín de la universidad. Carlos me dio tu número. Tengo fotos del primer año cuando todavía tenías esas quemaduras químicas en el cuello por lo de casa. Avísame si te sirven. Me había olvidado por completo de esas fotos. Yasmín las había tomado durante una fiesta en la residencia cuando se me había corrido el maquillaje. En ese momento me había sentido mortificada
mortificada y le había suplicado que las borrara, pero al parecer nunca lo hizo. La llamé inmediatamente y me prometió enviármelas. Mientras tanto, Carlos estaba haciendo una verdadera roca. Reorganizó su horario de trabajo para llevarme a las citas con el médico. Cocinaba comidas de verdad en lugar de los ramen con los que había estado viviendo y nunca se quejó del hecho de que su pequeño apartamento ahora tenía mis cosas por todas partes. Una noche lo atrapé investigando cuidados para la piel después de quemaduras químicas cuando pensó que yo estaba dormida. Aproximadamente una semana después de presentar la denuncia, recibí una llamada de una mujer llamada Daniele que se presentó como defensora de víctimas de la oficina del fiscal del distrito. Me explicó que estaban considerando presentar cargos contra mis padres, pero necesitaban más información. Tenemos los registros del hospital y el análisis químico, dijo. La sustancia en tu cara contenía hidroquinona en niveles muy superiores a los límites legales, además de compuestos de mercurio que están prohibidos en cosméticos en Estados Unidos. No me sorprendió. Mis padres siempre habían buscado los productos más fuertes y peligrosos, creyendo que eran más efectivos. Lo que me sorprendió fue cuando Daniele dijo, también tenemos una declaración de tu hermana. Se me paró el corazón. ¿Elena hizo una declaración contra nuestros padres? Hubo una pausa en la línea. No exactamente. Está apoyando su versión de los hechos. Dice que siempre has estado celosa de su relación con tus padres y que estás inventando el abuso para llamar la atención. Colgué y tiré el teléfono al otro lado de la habitación. Carlos se levantó de donde había estado trabajando en su portátil y se acercó a mí. Le conté lo que Daniele había dicho y solo me abrazó mientras yo volvía a llorar. Estaba tan cansada de llorar. Está asustada, dijo Carlos. Todavía vive con ellos, ¿verdad? Está haciendo lo que necesita para sobrevivir. Sabía que tenía razón, pero aún así dolía como el demonio. Elena había estado allí para todo. Había experimentado el mismo abuso que yo, a veces peor. ¿Cómo podía negarlo ahora? Al día siguiente decidí intentar algo diferente. Llamé directamente a Elena en lugar de enviarle mensajes. Para mi sorpresa, contestó. Leila, tienes que dejar esto, dijo inmediatamente, con la voz baja como si intentara que no la oyeran. Están realmente enfadados. Papá rompió la mesa de café ayer. Nunca lo había visto así. Tomé una respiración profunda. Elena, nos lastimaron. Todavía están. Mírate. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa o dormiste toda la noche? Estoy bien, espetó. Soy hermosa. Todos lo dicen. Te estás desapareciendo, dije suavemente. Cada vez que te veo, hay menos de ti ahí. Se quedó callada tanto tiempo que pensé que había colgado. Luego susurró. No sé cómo ser de otra manera. O ni yo, le dije, pero estoy aprendiendo. Tú también puedes. Colgó después de eso. Intenté llamarla de vuelta, pero fue directo al buzón de voz. Le dejé un mensaje diciéndole que la quería y que había un lugar para ella en el apartamento de Carlos si alguna vez lo necesitaba. El caso contra mis padres avanzaba lentamente. Había entrevistas, papeleo y más entrevistas. El fiscal del distrito decidió acusarlos de agresión y poner en peligro a un menor basándose en el incidente reciente. Pero los años de abuso pasado eran más difíciles de probar. Daniel explicó que, sin documentación ni testigos, sería mi palabra contra la de ellos. Carlos sugirió que empezara a escribir todo, cada incidente que pudiera recordar, con tantos detalles como fuera posible. Incluso si no ayuda al caso, dijo, puede ayudarte a procesar todo. Así que lo hice. Compré un cuaderno barato en la librería del campus y empecé a llenarlo de recuerdos. La vez que mi mamá me abofeteó tan fuerte que me sangró la nariz porque había jugado con los aspersores en la casa de una amiga. La Navidad en que mi papá le regaló a Elena un collar de oro y a mí una botella de loción blanqueadora para la piel. Las innumerables mañanas pasando por el doloroso alisado del cabello mientras me decían lo feos que eran mis rizos naturales. Escribir todo fue como abrir una herida. Dolía, pero el veneno necesitaba salir. Algunas noches solo lograba escribir un párrafo antes de tener que parar. Otras veces escribía durante horas, con las páginas mojadas de lágrimas. Aproximadamente 3 semanas después del incidente de Acción de Gracias, recibí otra llamada inesperada. Era de mi tía Rosa, la hermana de mi mamá que vivía en Miami. No éramos cercanas. Se había mudado a Florida cuando yo era pequeña y solo la veíamos en eventos familiares importantes. Leila, acabo de enterarme de lo que pasó, dijo. Su acento era más marcado de lo que recordaba. Tu mamá me llamó llorando, diciendo que estabas inventando mentiras terribles sobre ellos. Se me cayó el estómago. Genial, ahora estaban reuniendo a la familia extendida en mi contra. No son mentiras, tía. Me han estado abusando a mí y a Elena durante años. Hubo una pausa. Luego la tía Rosa dijo algo que lo cambió todo. Lo sé. 2 palabras simples, pero me golpearon como un camión. ¿Tú lo sabes? Lo sospechaba, aclaró. La forma en que tu madre siempre estaba obsesionada con tu apariencia. Como ustedes chicas nunca parecían jugar afuera como niños normales. Le pregunté al respecto una vez y se puso tan a la defensiva que nunca volví a mencionarlo. Debería haber hecho más. Me senté en el sofá de Carlos, con las piernas de repente débiles. ¿Por qué me llamas ahora? Porque te creo, dijo, y porque encontré algo. Cuando tu madre y yo crecíamos, nuestra abuela le hacía cosas similares a ella. Encontré diarios viejos de tu madre donde escribía sobre ello. El blanqueamiento de la piel, la obsesión por verse más europea, también se lo hicieron a ella. Esta revelación no excusaba lo que mis padres habían hecho, pero me ayudó a entenderlo un poco mejor. El ciclo de abuso había comenzado mucho antes de que yo naciera. Mi madre había internalizado el racismo de su propia abuela y nos lo había transmitido a nosotras. La tía Rosa se ofreció a enviarme los diarios y a testificar si era necesario. También dijo que podía quedarme con ella en Miami si necesitaba alejarme más de mis padres. Le agradecí, pero le dije que estaba bien quedándome con Carlos por ahora. Al día siguiente tuve otra cita de seguimiento con el dermatólogo. La doctora parecía satisfecha con cómo estaba sanando mi cara. El enrojecimiento estaba desapareciendo y la piel nueva estaba creciendo correctamente. Habría algunas cicatrices, pero menos de lo que temían inicialmente. Tienes suerte, dijo la doctora mientras me examinaba. Esto podría haber
haber sido mucho peor. Mientras salíamos de la clínica, vi una figura familiar en el estacionamiento. Elena estaba apoyada contra su coche, luciendo aún más delgada que la última vez que la había visto. Cuando nos vio, se enderezó y caminó hacia nosotros con duda. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sorprendida. Seguí el coche de mamá cuando fue a hacer la compra, dijo. Sabía que tenías una cita hoy. Lo vi en el calendario de casa. Carlos se quedó ligeramente detrás de mí, una presencia protectora pero dándonos espacio para hablar. Elena miró nerviosamente a Carlos antes de centrarse de nuevo en mí. He estado pensando en lo que dijiste, susurró, sobre desaparecer. Me miré en el espejo esta mañana y no me reconocí. Quería abrazarla, pero se estremeció cuando me acerqué. Elena, puedes recibir ayuda. Puedes salir como yo lo hice. Sacudió la cabeza frenéticamente. No puedo. Ahora me vigilan todo el tiempo. Papá me quitó el teléfono. Estoy usando el de mamá mientras ella compra. Miró por encima del hombro con ansiedad. No tengo a dónde ir. Puedes quedarte con nosotros, dijo Carlos inmediatamente. Haremos espacio. Elena lo miró como si hablara un idioma extranjero. La idea de que alguien ofreciera ayuda sin esperar nada a cambio parecía confundirla. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces. Eres la hermana de Leila, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Y supongo que para él sí lo hacía. Elena empezó a responder cuando su teléfono vibró. Lo revisó y su rostro se puso pálido. Mamá terminó de comprar. Tengo que irme. Se giró para irse, luego se detuvo y me entregó un pequeño USB. Encontré esto en el despacho de papá. Son sus registros financieros. Han estado pidiendo ese blanqueador para la piel del extranjero durante años. Está todo ahí, los pagos, la información de envío. Tomé el USB, atónita. Elena, esto podría ser muy importante para el caso. Lo sé, dijo. Por eso lo tomé. Empezó a alejarse, luego llamó por encima del hombro. Intentaré ir a tu casa mañana. Envíame la dirección. Mientras la veíamos apresurarse a través del estacionamiento, Carlos me apretó la mano. Es más fuerte de lo que cree. Las dos lo somos, respondí. Esa noche revisamos los archivos del USB. Elena tenía razón. Había años de registros que mostraban compras regulares de productos blanqueadores ilegales para la piel de proveedores de África y Asia. Algunos de los ingredientes listados eran aterradores. Compuestos de mercurio, hidroquinona de alta concentración. Incluso algo llamado propionato de clobetasol que una rápida búsqueda en Google reveló que era un esteroide de potencia de prescripción que nunca debía usarse a largo plazo en el rostro. Inmediatamente llamé a Daniele y le conté sobre la nueva evidencia. Pareció emocionada y dijo que esto podía fortalecer significativamente su caso. Organizó para que llevara el USB a su oficina a la mañana siguiente. Estaba nerviosa porque Elena viniera al apartamento de Carlos. ¿Y si nuestros padres la habían seguido? ¿Y si cambiaba de opinión? Carlos sugirió que limpiáramos un poco y nos aseguráramos de tener comida que pudiera gustarle. Recordé que antes le encantaban las quesadillas, antes de que empezara a restringir severamente su alimentación, así que compramos los ingredientes. Al día siguiente pasó sin señales de Elena. Le escribí al número desde el que había llamado, pero no obtuve respuesta. Para la noche, estaba caminando de un lado a otro por el apartamento de Carlos, convencida de que le había pasado algo. Tal vez no pudo escaparse, sugirió Carlos. O tal vez tiene miedo. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos y cenar sin ella, hubo un golpe suave en la puerta. Carlos miró por la mirilla y abrió rápidamente. Elena estaba allí, con una mochila pequeña apretada contra el pecho, el rostro aún más pálido de lo habitual. ¿Saben que tomé el USB?, dijo en cuanto entró. Papá lo estaba buscando por todas partes. Cuando no lo encontró, empezó a gritarle a mamá, diciendo que ella debía haberlo movido. Me fui mientras estaban peleando. La abracé, y esta vez no se apartó. Se sentía tan frágil en mis brazos, como un pájaro con huesos huecos. Estás a salvo ahora, le dije, aunque no estaba completamente segura de que fuera verdad. Carlos hizo quesadillas mientras yo ayudaba a Elena a instalarse. No teníamos mucho espacio, pero habíamos despejado un rincón de la sala y preparado un colchón inflable con sábanas y mantas limpias. Elena miró ese sencillo arreglo como si fuera una habitación de hotel de lujo. Y no he dormido más de 2 horas seguidas en años, admitió mientras se sentaba en el borde del colchón. Mamá decía que las personas hermosas no necesitan dormir mucho. Bueno, esta noche puedes dormir todo lo que quieras, le dije, sin alarmas. Cenamos juntos y noté que Elena daba bocados diminutos y movía la comida por el plato para que pareciera que había comido más de lo que había hecho. No comenté nada. La recuperación llevaría tiempo, para las dos. Después de la cena, Elena se duchó. Cuando salió usando una de las camisetas de Carlos que le colgaba como un vestido en su cuerpo delgado, noté moretones en sus brazos que antes no habían sido visibles. ¿Te lastimaron cuando descubrieron lo del USB?, pregunté, intentando mantener la voz calmada. Elena miró las marcas como si las viera por primera vez. Papá me agarró. Lo hace a veces cuando está enfadado. Lo dijo de forma tan natural, como si estuviera comentando el clima. Tomé fotos de los moretones con mi teléfono. Más evidencia. Luego ayudé a Elena a aplicar un poco de mi crema de curación en ellos. Nos sentamos juntas en el colchón inflable después, sin saber muy bien qué decir. Lo siento por haberles dicho que estabas mintiendo, dijo finalmente en un susurro. Tenía miedo. Lo sé, dije. No necesitas disculparte. Se durmió rápidamente, el agotamiento finalmente la alcanzó. La cubrí con una manta extra y me uní a Carlos en su habitación. Hablamos en voz baja sobre qué hacer a continuación. Tener a Elena con nosotros cambiaba las cosas. Ahora necesitábamos protegerla también. A la mañana siguiente llamé de nuevo a Daniele para actualizarla sobre la situación. Sugirió traer a Elena para que hiciera su propia declaración, ahora que estaba lejos de nuestros padres. Elena aceptó, aunque estaba claramente aterrorizada. ¿Y si tampoco me creen?, preguntó mientras conducíamos a la oficina del fiscal del distrito. ¿Y si piensan que yo también estoy inventando todo?
los moretones ayudan, dije, odiando tener que decir esas palabras. ¿Y ahora tenemos los registros financieros? La entrevista de Elena duró más de 2 horas. Carlos y yo esperamos afuera, sin hablar mucho. Cuando finalmente salió, tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero parecía de alguna manera más ligera, como si se hubiera quitado una mochila pesada después de llevarla durante kilómetros. Me creyeron, dijo, con la voz llena de asombro. Van a añadir cargos basados en lo que me pasó a mí también. Daniele salió después y explicó que con el testimonio de Elena y los registros financieros, ahora tenían un caso mucho más fuerte. Estaban añadiendo cargos de abuso infantil, poner en peligro a un menor y agresión para las dos, además de cargos adicionales relacionados con la importación de sustancias ilegales. Solicitaremos una fecha de juicio pronto, dijo. Probablemente las dos tendrán que testificar. La idea de enfrentar a nuestros padres en la corte me revolvió el estómago, pero asentí. Estaremos listas. Esa tarde recibimos una llamada del oficial Ramírez. Nuestros padres habían sido arrestados. Estaban detenidos a la espera de fianza, que habían sido fijada lo suficientemente alta como para que probablemente no pudieran pagarla inmediatamente. La noticia debería haberme hecho sentir más segura, pero en cambio solo me sentí vacía. Elena tuvo una reacción diferente. Cuando se lo conté, estalló en lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino algo más cercano al alivio. ¿Realmente se acabó? Y no dejaba de preguntar. ¿No pueden obligarme a volver? Realmente se acabó, confirmé, abrazándola mientras lloraba. Las siguientes semanas fueron un borrón de reuniones legales, citas de terapia que Daniele había organizado para las dos, y adaptarnos a nuestra nueva situación de vida. El pequeño apartamento de Carlos estaba apretado con 3 personas, pero lo hicimos funcionar. Elena dormía en el colchón inflable, yo en el sofá y Carlos conservaba su cama. Nunca se quejó, ni siquiera cuando Elena tenía pesadillas que nos despertaban a todos, ni cuando yo accidentalmente usaba su cepillo de dientes. La salud física de Elena era preocupante. Los años de privación de sueño y restricción alimentaria habían cobrado un precio serio. Encontramos a un médico especializado en trastornos alimentarios y empezó a verlo 2 veces por semana. La primera vez que comió una comida completa sin calcular calorías ni revisar su tono de piel después, lloró. Mi cara seguía sanando. La dermatóloga estaba satisfecha con mi progreso, aunque me advirtió que tuviera mucho cuidado con la exposición al sol en la piel nueva. La ironía no se me escapó. Después de años de ser castigada por la exposición al sol, ahora tenía una razón médica legítima para evitarlo. Nuestros padres finalmente fueron liberados bajo fianza con órdenes estrictas de no contactarnos. Violaron esas órdenes casi de inmediato, enviando correos electrónicos desde cuentas nuevas e incluso haciendo que amigos nos llamaran con mensajes. Daniele nos ayudó a documentar cada violación, lo que, según ella, solo fortalecería el caso contra ellos. Llegó y pasó la Navidad. Fue la primera fiesta que pasé lejos de mis padres, y aunque había algo de tristeza, también había una sensación de libertad. La familia de Carlos nos invitó a su celebración, y su mamá preparó platos tradicionales puertorriqueños que me recordaron la comida que mi abuela solía hacer antes de fallecer. Elena comió más ese día de lo que la había visto comer en años. En enero, recibimos la notificación de que el juicio estaba programado para marzo. A medida que se acercaba la fecha, mi ansiedad se disparó. Empecé a tener ataques de pánico, a veces despertándome jadeando en busca de aire, convencida de que estaba de vuelta en la casa de mis padres con químicos ardientes en la cara. Carlos sugirió que probáramos algo nuevo para ayudar a manejar el estrés. Nos inscribió a los 3 en una clase de pintura en el centro comunitario. Yo era terrible en eso. Mis árboles parecían manchas verdes y mis atardeceres parecían que alguien había derramado jugo de naranja en el lienzo. Pero era divertido, y durante esas 2 horas cada semana, no pensaba en el juicio, ni en mis padres, ni en las cicatrices de mi cara. Elena resultó ser sorprendentemente buena pintando. Su primer intento de paisaje fue decente, con montañas que parecían montañas y un cielo con perspectiva adecuada. El instructor elogió su trabajo, y vi como el rostro de mi hermana se iluminaba con un orgullo genuino, quizás por primera vez en su vida. Nunca supe que podía crear algo hermoso en lugar de solo intentar ser hermosa, me dijo después. Febrero trajo un desarrollo inesperado. La tía Rosa llamó para decir que había hablado con otros miembros de la familia sobre lo que había pasado. Para mi sorpresa, varios primos y otra tía se presentaron con sus propias historias sobre el comportamiento de mis padres. Habían visto cosas a lo largo de los años, el enfoque excesivo en nuestra apariencia, la forma en que nos estremecíamos cuando nuestros padres levantaban la mano, como nunca usábamos mangas cortas incluso en verano. Están dispuestos a proporcionar declaraciones, dijo la tía Rosa. Deberían haber hablado antes, pero ahora están intentando hacer lo correcto. Estos testimonios adicionales fortalecieron aún más nuestro caso. Daniele parecía cada vez más confiada sobre el resultado, aunque nos advirtió que los casos judiciales pueden ser impredecibles. A medida que se acercaba marzo, Elena hizo progresos notables. Había ganado un peso saludable y su cabello empezaba a verse menos quebradizo. Todavía luchaba con el sueño, a menudo quedándose despierta hasta tarde pintando en lugar de poner una alarma para despertarse deliberadamente. Pero era un paso en la dirección correcta. Yo también estaba sanando, tanto física como emocionalmente. Las cicatrices de mi cara se estaban desvaneciendo, aunque nunca desaparecerían por completo. Había empezado a llevar el cabello natural todo el tiempo, abrazando los rizos que me habían enseñado a odiar. Carlos decía que me quedaban bien, y yo empezaba a estar de acuerdo. Una semana antes del juicio, recibimos una visita inesperada. La hermana de nuestro padre, la tía Lucía, apareció en el apartamento de Carlos sin avisar. Carlos estaba en el trabajo, así que solo estábamos Elena y yo cuando llamó a la puerta. Sus padres me enviaron, dijo en cuanto abrimos la puerta. Quieren hacer un trato. Elena empezó a cerrar la puerta, pero la tía Lucía metió el pie para impedirlo. Solo escúchenme. Están dispuestos a declararse culpables de cargos reducidos si ustedes aceptan no testificar. Pagarán todas las facturas médicas de Leila y las dejarán en paz para siempre. Miré a Elena, cuyo rostro se había puesto pálido de nuevo. Necesitamos discutir esto, le dije a la tía Lucía. Vuelva mañana.
Después de que se fue, Elena y yo llamamos inmediatamente a Daniele. Nos aconsejó no aceptar ningún trato sin que ella estuviera presente y dijo que vendría esa misma tarde para discutirlo. Cuando Daniele llegó, explicó que nuestros padres probablemente estaban nerviosos por el juicio. La evidencia contra ellos es fuerte, dijo. Están intentando minimizar las consecuencias. ¿Qué pasaría si aceptáramos?, preguntó Elena. ¿Irían a la cárcel? Probablemente no, admitió Daniele. Con cargos reducidos, podrían recibir libertad condicional, servicio comunitario, tal vez una multa. Pensé en todo lo que nos habían hecho a lo largo de los años. El dolor físico, las cicatrices emocionales, los años enseñándonos a odiarnos a nosotras mismas. Eso no parece suficiente, dije. Es su decisión, nos dijo Daniele. Pero recuerden que testificar significa enfrentarlos en la corte. Significa que su historia será cuestionada por su abogado. Puede ser traumático. Elena y yo nos quedamos despiertas hasta tarde esa noche hablando de ello. Una parte de mí quería aceptar el trato, evitar ver a nuestros padres de nuevo, simplemente seguir adelante con mi vida. Pero otra parte necesitaba que enfrentaran consecuencias reales. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté a Elena alrededor de la medianoche. Se quedó callada durante mucho tiempo antes de responder. Quiero que sepan que no nos rompieron. Quiero mirarlos a los ojos y contar mi historia. Al día siguiente, cuando la tía Lucía regresó, le dimos nuestra respuesta. No hay trato. Vamos a testificar. La semana antes del juicio fue tensa. Tenía problemas para dormir e incluso Carlos parecía nervioso. Elena se lanzó a pintar, creando imágenes oscuras y arremolinadas que de alguna manera capturaban exactamente cómo me sentía. La noche antes del juicio, Carlos nos preparó una cena especial. Había hecho la receta de su abuela para arroz con gandules e incluso compró una botella de sidra espumosa para que pudiéramos brindar. Y no importa lo que pase mañana, dijo levantando su copa, ustedes dos son las personas más valientes que conozco. Y pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Miré a mi hermana al otro lado de la mesa, a Carlos a mi lado, y sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza. Pasara lo que pasara en la corte al día siguiente, ya habíamos ganado algo importante. Habíamos roto el ciclo, habíamos encontrado nuestras voces, habíamos empezado a sanar. Mientras chocábamos nuestras copas, supe que enfrentar a nuestros padres en la corte sería una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. Pero por primera vez en mi vida, no enfrentaba las cosas difíciles sola. La mañana del juicio llegó con una tormenta de primavera. La lluvia azotaba las ventanas mientras nos vestíamos con la mejor ropa que teníamos. Carlos llevaba una camisa de botones y corbata. Yo me puse un sencillo vestido azul que mostraba mi tono de piel natural. Elena eligió un vestido amarillo de verano que la hacía verse más joven, más vulnerable, pero también de alguna manera más fuerte. Condujimos al juzgado en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al entrar en el estacionamiento, vi a nuestros padres caminando hacia la entrada, acurrucados bajo un gran paraguas negro. Mi mamá llevaba un sombrero bajado sobre la cara, como si intentara esconderse. Mi papá caminaba rígido a su lado, con la espalda recta como un palo. ¿Están listas?, preguntó Carlos, apagando el motor. Miré a Elena, que asintió ligeramente. Tan listas como podremos estar, respondí. Entramos al juzgado juntos, listos para contar nuestra historia, listos para enfrentar nuestro pasado, para poder finalmente avanzar hacia nuestro futuro. Caminé hacia esa sala del tribunal sintiendo que podría vomitar. Mis manos temblaban tanto que tuve que meterlas en los bolsillos para esconderlo. Carlos mantuvo su brazo alrededor de mis hombros todo el tiempo, y Elena se quedó pegada a mi otro lado. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Nada como esas elegantes que se ven en las series de televisión. Solo una sala normal con bancos de madera, luces fluorescentes y un estrado del juez al frente. Nuestros padres ya estaban sentados al otro lado con su abogado, un tipo elegante con un traje caro. Mi mamá tenía el cabello recogido con fuerza y llevaba más maquillaje de lo habitual, probablemente intentando ocultar lo estresada que estaba. Mi papá solo miraba fijamente hacia adelante, ni siquiera mirándonos. No podía decir si nos ignoraba a propósito o simplemente no podía enfrentarnos. Daniele nos recibió en nuestra mesa y repasó algunos detalles de último minuto. Recuerden, solo digan la verdad, dijo. No dejen que su abogado las desestabilice. El juez entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre blanco mayor con gafas gruesas y una expresión seria. Explicó los cargos y el proceso, pero honestamente, estaba tan nerviosa que apenas escuché nada. Solo seguía mirando a mis padres, preguntándome cómo las personas que se suponía que debían quererme incondicionalmente podían haberme lastimado tanto. Mi mamá testificó primero. Se sentó en el estrado de los testigos con cara de inocente, diciendo que solo quería que sus hijas tuvieran las mejores oportunidades en la vida. En nuestra cultura, la piel más clara abre puertas, dijo con una sonrisa triste. Solo quería que tuvieran éxito. Su abogado le preguntó si alguna vez había tenido la intención de lastimarnos. Por supuesto que no, dijo, pareciendo sorprendida por la mera sugerencia. Todo lo que hice fue por amor. El producto que causó la reacción de Leila era solo una nueva marca que estábamos probando. ¿Cómo iba a saber que sería alérgica? Cuando llegó el turno de Daniele de interrogarla, las cosas se pusieron serias. Daniele sacó los registros financieros que Elena había encontrado, mostrando años de compras de productos blanqueadores ilegales para la piel. Señora Méndez, ¿puede explicar por qué importaba químicos que están prohibidos en Estados Unidos debido a su toxicidad? El rostro de mi mamá cambió entonces. Su sonrisa falsa desapareció y empezó a tropezar con sus palabras. Nosotros, funcionan mejor que los productos americanos. Todos en Honduras los usan, incluso aunque contienen mercurio y otras sustancias tóxicas, insistió Daniele. La belleza requiere sacrificio, dijo mi mamá, y juro que toda la sala se quedó en silencio. Era como si finalmente hubiera dicho en voz alta lo que realmente creía. El testimonio de mi papá no fue mucho mejor. Intentó interpretar el papel de padre estricto pero amoroso, hablando de cómo solo quería que tuviéramos mejores vidas que él. Pero cuando Daniele mostró fotos de mis quemaduras químicas y los moretones de
Elena, no pudo explicarlos. La peor parte fue cuando su abogado intentó pintarme como el problema. Sacó a relucir veces en las que me había comportado mal como adolescente, quedarme fuera hasta tarde, discutir con mis padres, cosas normales de adolescentes. E intentó sugerir que estaba inventando el abuso porque era rebelde. ¿No es cierto que siempre has estado celosa de la belleza natural de tu hermana?, me preguntó cuando llegó mi turno de testificar. Casi me río. No, dije. Siempre he estado celosa de que ella estuviera dispuesta a destruirse a sí misma para ganarse el amor de nuestros padres. Y yo no. Eso lo dejó callado por un segundo. Testificar fue más difícil de lo que esperaba. Tuve que describir, con detalle, todas las cosas que nos habían hecho a lo largo de los años. Las bofetadas por exposición al sol, las sesiones de blanqueamiento de la piel, la crítica constante a nuestros rasgos naturales. Con cada ejemplo, podía ver cómo la expresión del juez se volvía más perturbada. Cuando describí el incidente de Acción de Gracias, no pude contener las lágrimas. Me sujetaron y me pusieron químicos en la cara que me quemaron las cejas y me causaron quemaduras de segundo grado, dije. Y mientras yo gritaba de dolor, intentaron impedir que mi novio llamara a una ambulancia. La defensa intentó sugerir que estaba exagerando, pero los registros del hospital y las fotos respaldaban todo lo que dije. El testimonio de Elena fue aún más poderoso. Se veía tan delgada y frágil en el estrado, su voz apenas por encima de un susurro al principio, pero a medida que empezó a describir lo que nuestros padres habían hecho, se volvió más fuerte. Habló de la privación de sueño, el hambre, la presión constante de ser más blanca, con el cabello más liso, menos hispana. Pensaba que era normal, dijo. Pensaba que todos los padres trataban a sus hijos de esa manera. No fue hasta que vi cómo Leila estaba sanando una vez que se alejó que me di cuenta de que lo que nos estaban haciendo estaba mal. Cuando Elena describió cómo nuestro papá la había agarrado con tanta fuerza que le dejó moretones después de descubrir los registros financieros desaparecidos, vi que mi mamá se estremecía de verdad. Tal vez no sabía esa parte, o tal vez solo estaba preocupada por cómo se veía ante el juez. El juicio duró 3 días. Al final, estaba emocionalmente exhausta. Carlos se había tomado tiempo libre en el trabajo para estar allí cada minuto, y no creo que hubiera podido superarlo sin él. Traía bocadillos durante los recesos. Me apretaba la mano cuando el testimonio se ponía difícil y no dejaba de recordarme por qué estábamos haciendo esto. En el último día, escuchamos los alegatos finales. El abogado de la defensa intentó pintar a nuestros padres como inmigrantes bien intencionados que solo querían que sus hijas se asimilaran a la cultura estadounidense. Quizás sus métodos estaban mal encaminados, admitió, pero sus intenciones eran buenas. El alegato final de Daniele fue mucho más directo. Este caso no se trata de diferencias culturales, dijo. Se trata de 2 padres que sistemáticamente abusaron de sus hijos, causando daño físico y psicológico que tardará años en sanar. Importaron químicos tóxicos ilegales para usarlos en la piel y el cabello de sus hijas. Las castigaron por su apariencia natural. Crearon un ambiente donde sus hijas creían que su valor se determinaba únicamente por lo blancas que pudieran verse. Volvió a sostener las fotos de mis quemaduras químicas. Esto no es amor. Esto es abuso, simple y llanamente. Cuando el juez anunció que estaba listo para dictar su veredicto, agarré la mano de Elena tan fuerte que probablemente le corté la circulación. Carlos nos rodeó a las 2 con sus brazos. En el caso del Estado contra los Méndez, comenzó el juez, declaró a los acusados culpables de todos los cargos. Me eché a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Elena también lloraba, con todo el cuerpo temblando. Carlos solo nos abrazó a las 2, con los ojos sospechosamente húmedos. El juez condenó a nuestros padres a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses, más 5 años de libertad condicional después de la liberación. También tendrían que pagar todos nuestros gastos médicos y someterse a consejería obligatoria. Se mantendría vigente una orden de restricción que les impedía contactarnos sin nuestro permiso explícito. Mientras el alguacil se los llevaba, mi mamá miró hacia nosotras. Por un segundo, pensé que vi arrepentimiento en sus ojos, pero luego se giró, con la espalda rígida por el orgullo o la rabia. No podía distinguir cuál. Fuera del juzgado, los reporteros estaban esperando. Al parecer, nuestro caso había atraído cierta atención local por la naturaleza inusual del abuso. Daniele nos ayudó a pasar entre ellos sin tener que hacer ninguna declaración. No estábamos listas para hablar públicamente sobre lo que había pasado. Esa noche tuvimos una pequeña celebración en el apartamento de Carlos. Nada lujoso, solo pizza y helado, pero se sintió como la comida más importante de mi vida. Elena comió una porción completa de pizza sin calcular calorías ni preocuparse por cómo afectaría su apariencia. Yo llevaba el cabello en sus rizos naturales y una camiseta de tirantes que mostraba mi piel morena. Pequeñas victorias, pero significaban todo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elena mientras nos sentábamos en la sala. Lo que queramos, dije, y por primera vez en mi vida se sentía verdad. Los siguientes meses fueron un periodo de ajuste. Con el juicio atrás, teníamos que averiguar cómo se veía nuestra nueva normalidad. El apartamento de Carlos era demasiado pequeño para 3 personas a largo plazo, así que empezamos a buscar un lugar más grande. Elena consiguió un trabajo a tiempo parcial en una tienda de artículos de arte, lo que pareció ayudar a su confianza. Yo me concentré en terminar mi último semestre en la universidad. Las 2 seguimos con terapia. Algunos días eran más difíciles que otros. Todavía tenía pesadillas sobre el incidente de Acción de Gracias, y Elena luchaba con su imagen corporal y sus hábitos alimentarios. Pero estábamos progresando. Un punto brillante e inesperado fue nuestra relación con la tía Rosa. Nos visitó desde Miami varias veces e incluso se ofreció a ayudarnos económicamente si lo necesitábamos. Debería haber hecho más cuando eran niñas, nos dijo. Déjenme ayudar ahora. Con su asistencia y nuestros propios ahorros, encontramos un pequeño apartamento de 2 habitaciones más cerca del campus. Carlos nos ayudó a mudarnos, aunque conservó su propio lugar. Ustedes 2 necesitan su espacio, dijo, aunque se quedaba a dormir lo suficiente como para que pareciera que vivía con nosotras de todos modos. Aproximadamente 6 meses después del juicio, recibí una carta de mi mamá. Había sido revisada por su consejera de la prisión, quien añadió una nota
diciendo que pensaba que podría ser parte de su proceso de rehabilitación comunicarse con nosotras, pero que no teníamos ninguna obligación de responder. Miré ese sobre durante 3 días antes de abrirlo finalmente. Dentro había una sola página cubierta con la letra ordenada de mi mamá. Leila, comenzaba, te escribo para decirte que lo siento. La consejera aquí me está ayudando a entender lo que les hice a ti y a Elena, y estaba mal. Yo fui criada de la misma manera por mi abuela, pero eso no es excusa. Espero que algún día puedas perdonarme, pero entiendo si no puedes. Había más, pero era todo más o menos lo mismo. Disculpas mezcladas con explicaciones que sonaban como excusas. Le mostré la carta a Elena, quien la leyó en silencio antes de devolvérmela. ¿Le crees?, preguntó. Me encogí de hombros. No lo sé. Tal vez esté empezando a entenderlo. Tal vez solo esté diciendo lo que su consejera quiere oír. ¿Vas a responderle? Lo pensé durante mucho tiempo. Todavía no, decidí finalmente. Tal vez algún día, pero no estoy lista. Elena asintió, y yo tampoco. No supimos nada de nuestro papá. Según la tía Rosa, quien los visitó una vez en la prisión, él seguía enfadado e impenitente. Me culpaba a mí por haber puesto a Elena en su contra y haber arruinado a su familia. No me sorprendió, pero aún así dolió. La vida siguió adelante. Me gradué con mi título en psicología, inspirada en parte por mis propias experiencias para ayudar a otros que lidiaban con trauma familiar. Elena empezó a tomar clases en el colegio comunitario, enfocándose en terapia artística. Todavía era frágil en algunos aspectos, pero se volvía más fuerte cada día. En el 5º aniversario del incidente de Acción de Gracias, recibí otra carta de mi mamá. Esta era diferente a las demás. No había excusas, ni intentos de explicar lo que habían hecho. Solo un simple reconocimiento del daño que habían causado y una petición. Si alguna vez estuvieras dispuesta, me gustaría verte a ti y a Elena de nuevo. En tus términos, en un lugar donde te sientas segura. Entiendo si la respuesta es no. Le mostré la carta a Elena durante nuestra cena semanal de hermanas. La leyó con cuidado, con una expresión indescifrable. ¿Qué piensas?, pregunté. Suspiró. No lo sé. Una parte de mí nunca quiere volver a verlos, pero otra parte. ¿Quieres cierre?, sugerí. Asintió. Algo así. Lo discutimos durante semanas, entre nosotras y con nuestras terapeutas. Finalmente, decidimos reunirnos con nuestra mamá, solo con ella, no con nuestro papá, en un lugar público con Carlos presente para apoyo. Elegimos una cafetería cerca de la oficina de nuestra terapeuta, pensando que tal vez necesitaríamos una sesión después. El día de la reunión estaba tan nerviosa que apenas podía funcionar. Carlos nos llevó porque mis manos temblaban demasiado. Elena estaba callada a mi lado, con el rostro pálido pero decidido. Nuestra mamá ya estaba allí cuando llegamos, sentada en una mesa de la esquina con las manos envueltas alrededor de una taza. Se veía mayor, con mechones grises en el cabello que no había teñido. Cuando nos vio, se levantó pero no se acercó, respetando los límites que habíamos establecido en nuestro correo electrónico. Y gracias por venir, dijo cuando nos sentamos frente a ella. Carlos se posicionó al final de la mesa, una presencia protectora sin ser intrusiva. La conversación fue incómoda al principio. La charla trivial parecía ridícula dada nuestra historia, pero ir directamente a lo pesado parecía demasiado abrupto. Eventualmente, nuestra mamá tomó una respiración profunda y abordó el elefante en la habitación. Quiero que las dos sepan que ahora entiendo lo equivocada que estaba, dijo. La consejería en prisión y después me ayudó a ver lo que les hice, lo que su padre y yo les hicimos. No hay excusa. Elena miró su café. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó, con la voz apenas audible. ¿Por qué odiaban tanto como nos veíamos? Los ojos de nuestra mamá se llenaron de lágrimas. No las odiaba a ustedes. Me odiaba a mí misma. Mi propia abuela me hizo lo mismo, y pensé que las estaba ayudando a evitar el dolor que yo sentí, pero en cambio, lo causé. Hablamos durante casi 2 horas. No fue mágico ni perfecto. Hubo silencios incómodos y momentos en que las emociones se volvieron demasiado altas para continuar, pero fue honesto de una forma en que nuestra familia nunca había sido antes. Antes de irnos, nuestra mamá preguntó si tal vez estaríamos dispuestas a vernos de nuevo alguna vez. Es impresión, añadió rápidamente, y entiendo si no quieren incluir a su padre. Él todavía está trabajando en sus cosas. Elena y yo intercambiamos miradas. Tal vez, dije, lo pensaremos. Mientras caminábamos de vuelta al coche, Carlos preguntó cómo nos sentíamos. Raro, dijo Elena. ¿Cómo? Me alegro de que lo hayamos hecho, pero también quiero ir a casa y llorar durante horas. Lo mismo, estuve de acuerdo. Es como, no sé si podré perdonarla completamente alguna vez, pero creo que ahora la entiendo un poco mejor. Nos reunimos con nuestra mamá de nuevo unos meses después, y luego otra vez. Lentamente, con cuidado, construimos un nuevo tipo de relación. No el vínculo cercano madre-hija que podría haber sido, sino algo honesto y respetuoso. Nunca nos pidió que viéramos a nuestro padre, y nosotras nunca lo ofrecimos. La vida siguió avanzando. Carlos y yo tuvimos nuestro primer hijo, una hija a la que llamamos Rosa, en honor a mi tía que había sido la primera miembro de la familia en creernos. Elena se convirtió en la tía más dedicada del mundo, mimando a su sobrina con juguetes hechos a mano y pequeñas pinturas para su habitación. La primera vez que mi mamá conoció a Rosa fue otro hito en nuestro viaje de sanación. La observé con atención mientras sostenía a mi hija, buscando cualquier señal de que pudiera juzgar su apariencia o mostrar los mismos comportamientos tóxicos que había tenido con nosotras. Pero solo arrullaba y sonreía, diciéndole a Rosa que era perfecta exactamente como era. Lo es, estuve de acuerdo, tomando a mi hija de vuelta. Y siempre lo será, sin importar cómo se vea. Mi mamá asintió, entendiendo el mensaje debajo de mis palabras. Sí, dijo en voz baja, lo será. 7 años después de aquel terrible día de Acción de Gracias, Elena y Ralph se casaron en una ceremonia junto a la playa. Ella llevaba un vestido sin mangas que mostraba su tono de piel natural, con el cabello en rizos sueltos por la espalda. Se veía saludable, fuerte y feliz, muy lejos de la chica desnutrida y privada de sueño que había sido cuando escapamos de la casa de nuestros padres. Durante la recepción, encontré un momento tranquilo con ella lejos de la celebración. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, pregunté
comenté, señalando a nuestro alrededor la vida que habíamos construido, la familia que habíamos elegido. Sonrió, una sonrisa real que llegaba a sus ojos. Nunca pensaba que pasaría toda mi vida intentando desaparecer. Y ahora estoy intentando ocupar espacio, dijo. El espacio correcto. La abracé, con cuidado de no arruinarle el peinado de boda. Lo estás haciendo bastante bien. Mientras nos uníamos de nuevo a la fiesta, vi a Carlos bailando con nuestra hija, ahora una niña pequeña, de pie sobre sus pies mientras se movía por la pista. Mi corazón se sentía tan lleno que podría estallar. Nuestro viaje no había terminado. Todavía teníamos cicatrices, tanto visibles como invisibles. Todavía teníamos días en los que el pasado se sentía demasiado cerca, cuando los recuerdos nos emboscaban y nos dejaban luchando. Pero habíamos construido algo que nuestros padres nunca nos habían dado. Amor incondicional, aceptación de nosotras mismas y de la otra, y la libertad de ser exactamente quienes estábamos destinadas a ser. Y eso, más que nada, se sentía como una victoria. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.